Voy a comenzar a grabar. Bien. Em, bueno, acá hiciste una introducción más o menos de los dos analitos. Yo de acá no tengo más grandes preguntas, sino que más bien ir a la segunda, donde ya vas de lleno a lo que es la vitamina D. No sé si el profesor Luis quiere preguntar algo de la introducción. No, de hecho es mejor partir por la que Sí, sigue, que así vamos sí, más sí, paso sí, a paso. sí. Profesor, si quiere parte usted. Sí, Macarena, bueno, primero felicitarte por tu presentación, bastante clara, la verdad, por lo menos Sí, comparado con lo de ayer. sí. Em, Gracias. Estaba un Ordenada. poco enredada. Yo le Tengo que encontré que reconocerlo. estaba bastante ordenada. Por lo menos Sí. seguís un orden lógico. Macarena, tú dices que la síntesis de vitamina D se produce en la piel. Varias veces mencionaste que la síntesis se produce en la piel. ¿Es tan así? ¿Es la síntesis o es donde se generan los precursores en realidad? Es donde se generan los precursores porque sería como más la síntesis va relacionada con el colesterol y todo eso. Entonces, como Claro, que y la síntesis final se realiza ya en el riñón, ¿cierto? Ahí donde se produce la vitamina D activa, ¿no es cierto? La que sí, finalmente va a cumplir el efecto. Como tú bien dices, claro, deriva de la síntesis del colesterol y gracias a la luz, la UVB, si mal no recuerdo, es donde se genera sí, este precursor, la previtamina D3, ¿cierto? sí. Em, eh, sí, a ver, mira, tú lo mencionaste bastante bien, solamente recalcar quizás el tema que la mayor parte de la vitamina D proviene de nuestra síntesis, ¿cierto? No necesariamente de la que se consume, ¿sí? Sí, es muy bajo lo que se adquiere de forma externa. Claro. Bueno, el aceite de pescado contiene bastante vitamina D2, si mal no Dos. recuerdo. Sí. Sí, Otra cosa que tú mencionaste, Macarena, es que, bueno, el tema del sol, ¿cierto? ujú. Que gran parte se produce del sol y en ese sentido bueno, debemos tomar mucho sol, tenemos que salir en traje de baño una vez al Ah, día. Sí. ¿cuánto tiempo a eso se refiere? No, Cuéntanos más o menos cómo es el tema. realmente no. Lo máximo sería como 3 veces a la semana, de 10 a 15 minutos, en un horario de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso también, estos parámetros es según el tipo de piel. Porque, por ejemplo, las personas con piel clara serían esas indicaciones, pero, por ejemplo, las que son de una piel más oscura requieren como máximo, o sea, aproximadamente 1 hora para estar bajo el sol para hacer la misma cantidad de vitamina D3 que las personas de piel más clara, sí. Y cuando tú dices, Macarena, así como al sol, es como que yo tengo que ir y ponerme así como a la luz directa, así. Bueno, mencionaban que la luz solar a través de la ventana no sirve, pero si les llegan los rayos del sol a los brazos o caras durante un tiempo está bien. No es Claro, necesario ponerse todo. Hay que tener tampoco un poco de cuidado con eso porque también hay efectos, eh, no sé, desde el sol, Cancerígenos. claro, sí, Sí, es que por eso efectos dañinos del sol. varios recalcaban que era de 10 a 15 minutos y solamente 3 veces a la semana, no era como muy prolongado ni muy extenso. claro, tampoco se va a ir a parar a las 3 de la tarde, ¿cierto? Sí, Claro, claro, sí, básicamente tampoco es que haya que agendar el salir a tomar sol, ¿cierto? Cuando uno hace, no sé, sale, Cronometrar. claro, pero hay que salir de la casa de vez en cuando, ¿no? Básicamente eso es como la premisa. El, el, y en invierno, Macarena, ¿cómo lo hago cuando no hay sol? ¿Me Bueno, empiezo a preocupar? habían varios estudios que decían que disminuían los niveles de vitamina D debido al invierno. Así que como que se contrapone la vitamina D con la PTH, entonces como que sube la PTH y baja la vitamina D. Claro, pero Pero en tampoco esos casos, baja a niveles graves, ¿cierto? no. Es como baja, pero no es mortal. Claro. Debería haber un aumento puede ser ingestas de vitamina D externa, como comer
pescado, había aceite de hígado de bacalao. Los hongos No, también, los hongos, la seta. la seta también, Sí, el salmón. Claro, eh, claro. Es como aumentar el aporte externo, ¿cierto? Sí. Sí, en realidad la forma activa de recordar que la 1,25 de hidroxivitamina D, como tú bien tienes puesta ahí, ¿sí? Sin embargo, lo que se cuantifica no es esa, ¿cierto, Macarena? Ambas se pueden cuantificar, por lo que investigué, pero la mejor, la recomendada es la 25 hidroxivitamina D, por su durabilidad y también como es más estable. Exacto. Sí, profesora, yo estoy... Yo quería hacer un comentario. En algún momento leí algo que era súper curioso con esto de la exposición a la luz solar y el color de piel, porque decía que, por ejemplo, las personas que viven cerca del trópico, donde hay mayor luz solar, como los países con clima tropical, por ejemplo, son más morenas. Y a las personas más morenas, como que les cuesta un poco más sintetizar la vitamina D, ¿cierto? Procesarla más bien. Y principalmente tenía un poco que ver con eso, y decía que las personas que viven en países como más fríos, más alejados del trópico, tenían una tez más clara, y por el hecho también de que les costaba menos procesar la vitamina D, por lo tanto, aunque había menos, les llegaba menos luz solar, como era más fácil para ellos procesarla, era como un mecanismo como compensatorio, por decirlo así. Me pareció curioso la evolución. Era un Ahora no dato me gustaría freak. estar en el trópico, digamos, Claro. en el Caribe. Avance, Macarena. Sí, avance. Okay. Los requisitos y toma de muestra. Ya. Se ocupa suero, ¿cierto? Sí. No hay ninguna contraindicación, qué sé yo. Sí, que, bueno, decía que no había como una contraindicación específica, pero en algunos laboratorios decían que no se tenía que consumir biotina ¿Ya? y tampoco multivitamínico. ¿Y por qué crees tú eso, lo de la biotina? ¿Qué tendrá que ver? La biotina yo creo que tendría que ver con la síntesis de la vitamina, de alterar los niveles con respecto a lo basal que normalmente uno realiza. Entonces, sí me imagino que es por eso, Ya. pero no. Ya, no buscaste la relación. Ya. Lo relacioné a lo multivitamínico y dije, biotina. Dije, multivitamínico. Ya, ok. Profesor, no sé. Sí, me pareció muy bien el que hayas puesto, Macarena, del hecho de que la muestra sí se puede almacenar, ¿cierto? Y que dependiendo la forma de almacenar la muestra es lo que puede durar, ¿ya? También me parece interesante y de hecho sirve como antecedente que cuando se toma la muestra, uno, bueno, tiende a preguntar si sufre algún problema óseo, ¿cierto? Si está tomando calcio, porque todo eso sirve al momento de validar el examen, ¿cierto? Si tú encuentras una vitamina D elevada por sobre los niveles o disminuida, es importante tener esos antecedentes a mano. ¿Qué crees tú? Sí, porque igual da parámetros, como había dicho antes la profe en la previlla, que al tener esos datos del paciente uno ya tiene como los rangos así como más claros, entonces como que no se va a los extremos así como, tiene hiper o hipo, entonces Claro. hay una explicación. Claro, exacto. Si encuentra un nivel más elevado o disminuido, bueno, no significa que haya hecho mal algo, sino que con los antecedentes que tú logras recopilar, ¿no es cierto?, que tienes a mano, te sirve para validar, ¿cierto? Es Sí. una buena estrategia eso de preguntar cuando al momento de la toma de muestra. Ahora, no siempre ocurre, porque probablemente en lugares donde se producen muchas tomas de muestras no van a estar averiguando uno a uno si tiene algún problema en particular, ¿cierto? Pero el tenerlo a mano sí ayuda. Sí, pero a veces en las solicitudes de exámenes aparece ahí el diagnóstico, a veces también te puede ayudar. Claro, eh, exacto. o a veces, no sé, si estás en el hospital, no sé, tienes alguna duda a la hora de validar, puedes llamar al médico y salir de alguna duda.
Claro, Son cosas que se pueden hacer indagar en las fichas clínicas del paciente claro. cuando hay alguna Sí, duda. sí, bastante bien. Ujú. Yo por lo menos estoy conforme, digamos, estoy Hay eso que contento, dice digamos, ahí, congelar solo una vez, corre yo creo que para todos los exámenes y sí, para todas las muestras. Ya una vez que uno descongela una muestra, cada vez que yo descongelo la muestra se va perdiendo un poco el analito que estoy buscando, ya se van disminuyendo de cierta manera las concentraciones. Por lo tanto, cada vez que descongelo va a variar el valor. ¿Ya? Por lo tanto, siempre se recomienda descongelar solo una vez, no volver a congelar. Lo sí, mismo pasa con los sueros controles. exacto. Sí, bien. Sí. Sí, bueno, aquí en realidad el tema de los valores de referencia siempre puede variar, ¿no es cierto? Depende de dónde tú lo hayas encontrado, depende un poco también del laboratorio, pero sí es cierto que existe esos niveles, ciertos signos que puede existir, ¿no es cierto? Toxicidad por vitamina D cuando no sé, hay un consumo, no necesariamente de pescado, sino que un consumo de la vitamina D como Como tal, ¿cierto? suplemento. Exacto, como suplemento puede existir Excesivo. toxicidad, exacto. Y también deficiencia, ¿cierto? Desde valores muy severos hasta, bueno, hasta insuficiencia, dependiendo del nivel de corte que el laboratorio estime, ¿cierto? Ayer nos decía su compañera Macarena, la compañera que presentó, que la mayor parte de la población tiene deficiencia, un cierto grado de deficiencia de vitamina D. ¿Usted encontró algo al respecto? Encontré algunos papers que decían, pero se realizaban a personas que trabajaban en lugares encerrados como todo el día, que eran En la como casa, médicos. Entonces, ellos tenían una deficiencia como notoria. Ya. Fue lo único como que encontré que era más o menos relacionado a lo que me preguntas. los que están con teletrabajo, yo creo también, ¿o no? Sí. Sí, puede ser. Pero en general, insisto, la síntesis como tal compensa, ¿ya? Lo mismo tú dices, la PTH también tiende a compensar, o sea, que existe una deficiencia severa, es raro en ese tipo de personas. Sí, Avance. sí, Ya. Acá presentan la técnica Gold estándar, ¿cierto? Que es la Sí. cromatografía líquida de alta eficacia. Eh, bueno, sé que lo dijiste, pero para recalcarlo, ¿tú crees que esta técnica puede ser implementada en los laboratorios? ¿Se utiliza bastante o no? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que como todos los gold standard son como muy difíciles implementarlas en todos los laboratorios. Ya. También es difícil que muchos operadores tengan conocimiento de cómo se utiliza porque al estudiar cómo se realizaba se me hizo difícil imaginármelo. Entonces, que esté en todos los laboratorios no creo que sea posible. Ya. Yo creo que más sea como de estudio, como de experimento, de esa cosa, por ese lado Investigación, más, de investigación. investigación. Sí. Por ese lado yo creo que iría. Además que son equipamientos, como dices tú, complejos y además son caros, así que no es lo que se utiliza mucho para el diagnóstico, por lo menos. Sí puede ser en investigación, como dices tú. sí, es cierto. Pero depende de para qué se utilice, porque por ejemplo en microbiología se está usando mucha espectrometría de masa para determinar el tipo de bacteria, ¿ya? De hecho, el hospital acá regional tiene un espectrómetro de masa para microbiología. Em, para este tipo de determinaciones, claro, porque por ejemplo no va a tener un espectrómetro de masa para determinar vitamina D Solo vitamina D. que no Sí, llega de rutina tampoco. eso depende mucho también de la carga que llega de ese examen. ¿Ya? Porque, por Claro, ejemplo, no puedes instalar un equipo solamente para un analito, en este caso que es la vitamina D, pero como dice el profesor, en microbiología lo puedes usar para identificar diferentes cepas de bacterias. Entonces va a ser lo que se va a utilizar más, se va a justificar la instalación, se va a justificar el, el, ¿El costo? claro, el costo y el capacitar también a los profesionales, porque eso también tiene un costo, la capacitación para los profesionales. Así que Uh-huh. sí, siempre hay que hacer ese análisis antes de implementar una técnica. claro. También es cierto que si bien es cierto la técnica como tal es compleja,
el desarrollo, el protocolo, por decirlo de alguna manera, son cada vez más sencillos de hacer, ¿ya? Porque los equipos están cada vez más automatizados. Entonces, en realidad, para el operador, como tú dices, no necesariamente va a ser una dificultad muy grande. Nosotros podríamos perfectamente usar un espectrómetro de masa porque al final es la estandarizar la técnica, ¿no es cierto? Y el realizar un protocolo que todos sabemos o podemos hacer, ¿ya? Pero claro, pero pasa por el tema de costos también y de qué tanto se va a usar. Como te digo, en microbiología sí se usa los masas bastante, porque se usan de rutina prácticamente, pero para una determinación de vitamina D que se realiza de vez en cuando no justifica el costo, ¿ya? Tú, Macarena, mencionaste bien también las partes, ¿cierto? Y trataste de dar algún fundamento que está bien. Lo único que a veces decías espectrofotométrico o espectrofotómetro, no sé cómo diablo, y de repente era el espectrómetro, ¿ya? Es que se me confunden el electrofotometría con espectrofotometría. Siempre tenía el mismo problema, lo lamento. Pero sí, bastante bien. El hecho también de que, como tú bien mencionas, un HPLC tiene una fase móvil que es líquido, que la muestra está en un líquido, ¿cierto? Pero al momento de llegar al equipo, no puede entrar líquido al equipo de masas porque pierde vacío. Entonces, también eso implica que no cualquier equipo de masa se puede utilizar. Normalmente son electrospray, ¿cierto? Que al momento de llegar ahí van a evaporar el agua y va a entrar la muestra ionizada, ¿ya? Pero sí, bastante bien. ¿Sigo? Sí, avance, por favor. Claro, y esto es lo que se ve más de rutina, ¿cierto? Sí. Esto se usa más. Yo creo que lo explicó bastante bien. Sí. Ayer igual yo traté de explicarlo a grandes rasgos a los chicos. No sé si todos lo entendieron. Quizás podría hacer una pequeña explicación para ver si los compañeros entendieron. ¿En qué consiste básicamente, Macarena? ¿Qué tenemos acá en el radioinmunoensayo? ¿Por qué se llama radioinmunoensayo? Porque son... está radiactivo, por eso se llama radio. Utiliza radioactividad, eso es importante. Hay uso de radioactividad y también en antígeno. Ya. Se ocupa antígeno. Es la unión de las dos cosas, ¿cierto? Hay una reacción antígeno-anticuerpo. Antígeno-anticuerpo con que están radiactivas. Entonces, eso es lo que se mide, la acción de esto. Ya, pero ¿qué tenemos? Porque aquí tenemos, ¿cierto? Un antígeno, tenemos solamente un anticuerpo, ¿cierto? Que va a estar dado por la técnica. Y también la técnica va a incorporar un antígeno externo, ¿cierto? Y este antígeno es el que está marcado con algún isótopo radioactivo. ¿Ya? Sí. Y en la muestra, ¿qué vamos a tener? En la muestra se va a tener el que no está marcado, que sería el frío. Ya, ese es el antígeno frío, ¿cierto? El que está en la muestra y el que no está marcado. Pero tiene que ser el mismo antígeno que está dado por la técnica, solamente que el de la técnica, o en este caso el reactivo que vamos a incorporar tiene el mismo antígeno pero marcado. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber como, por lo que entendí, hay una... o sea, como que pelean porque se junten. Es competitivo, ¿cierto? Sí, competitivo. Van a competir por unirse al anticuerpo, tanto el antígeno presente en la muestra como el antígeno radioactivo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y qué va a pasar mientras más antígeno hay en la muestra, en este caso vitamina D? Va a brillar más, ¿cierto? ¿Segura? No. Porque tú tienes ahí un gráfico, mira. Sí, así, a ver, si hay... No, mientras menor cantidad de vitamina D haya, o hay una mayor concentración, o sea, mayor radioactividad. Ya, o sea, entonces, a mayor concentración... Mayor haya, va a haber... A ver, de nuevo. ¿Cómo es? A mayor concentración de vitamina D, menor radioactividad. Ya, menor radioactividad, ¿cierto? Porque va a haber menor cantidad de antígeno radioactivo
unido al anticuerpo. ¿Ya? La radioactividad se produce al unirse al anticuerpo. Por lo tanto, si tengo mayor concentración de vitamina D, va a haber menor radioactividad porque va a haber menor antígeno radioactivo unido al anticuerpo. Mientras menos vitamina D tenga, mayor radioactividad. Es inversamente proporcional. ¿Ya? Ujú. Ya, bien. No sé si, espero que los compañeros hayan entendido. Muy bien. No sé, profesor, si avanzamos. Sí, sí, por favor. Avancemos. Sí, aquí, bueno, en realidad, sí, abarcaste bien el tema de la deficiencia de vitamina D, ¿cierto? ¿Qué es lo que, a grosso modo, Macarena, qué va a generar? ¿Qué consecuencias pudiese tener o en qué situaciones va a provocar? Bueno, cuando hay una deficiencia, hay una hipovitaminosis D, causando hipocalcemia, osteoporosis, raquitismo en niños, osteomegalia. Son como enfermedades de los huesos porque hay disminución en el calcio. Es el punto, ¿cierto? O sea, va a generar la disminución de calcio y esa disminución va a generar todos estos fenómenos que tú estás mencionando, ¿cierto? Sí. Claro, pero ahí tenemos una deficiencia de vitamina D. ¿Pero por qué se puede generar esta deficiencia de vitamina D? Bueno, se puede generar por algunas enfermedades como las que mencioné aquí, que eran la enfermedad de Crohn, insuficiencia renal, lupus, enfermedad celíaca. Sí, bueno, ahí dice lo que está deficiente es la absorción de vitamina D. Quizás faltó Sí. mencionar un poquito, Macarena, No. ¿qué función cumple la vitamina D a nivel intestinal? ¿Qué es lo que hace la vitamina D a nivel intestinal? Porque Es no es con la respecto vitamina... a los receptores. Exacto, sí. mm, Recuerda un poquito de eso porque no es la vitamina D la que va a fijar el calcio y la va a internalizar, ¿cierto? La vitamina D va a actuar de otra manera. no, ¿Qué es lo que sé que tiene uno. Pero a grosso modo, ¿qué es lo que va a potenciar a nivel intestinal? ¿Qué es lo que va a provocar en la célula? Mayor absorción, eso es obvio, pero activa Sí, unos receptores es que tienen ya transportador en realidad. transportadores, que no me Sí, acordaba cómo ¿cierto? se llama, pero activa esa parte causando que haya una mayor absorción de calcio. Exacto, va a estimular, ¿no es cierto?, la síntesis de transportadores, por lo tanto, al haber mayor cantidad de transportadores, ¿no es cierto?, a nivel intestinal va a haber una mayor absorción, ¿cierto? Sí, Ujú. claro. El Caso, receptor de vitamina D es un receptor que también tiene la función de ser un factor de transcripción, por eso tiene esa capacidad. Se trasloca al núcleo y hace eso. ahora ¿Mm? bien, tú mencionas bien también esta deficiencia de vitamina D que va a generar también las bajas concentraciones de calcio, tiene un nombre distinto en adultos que en niños, ¿sí? ¿Cuál es? Sí, raquitismo y la otra es ¿ah? Raquitismo en niños, ¿sí? Raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Exacto, osteomalacia en adultos, ¿sí? Claro, sí, bien. Y caso contrario, Macarena, si alguien piensa no sé, tiene deficiencia de calcio y empieza a suplementar vitamina D, empieza a tomar vitamina D como loco, ¿qué puede pasar? Si no hay una proporción adecuada, se causaría una hipervitaminosis, si es excesivo. ¿Mm? Y lo principal o sea, los síntomas que puede tener la persona al causar esto serían náusea, vómito, debilidad, aumento de la frecuencia urinaria. Con eso como que síntomas empezaría a notarse. Claro, claro. Macarena, yo Sí, tengo solo una pregunta acá. Eh, Tú explicaste muy bien, ¿cierto? Y a todos nos quedó súper claro y también lo van a ver en clase que la principal función de la vitamina D tiene que ver con el metabolismo mineral, ¿cierto? Con el calcio, el fósforo, pero Sí. leíste por ahí en alguna parte que también tiene otras funciones que se han ido encontrando ahora quizás recientemente alguna. ¿Podrías mencionarlo? Sí, habían funciones inmunológicas,
¿Ya? Habían como muchas funciones, pero Sí, es que algunas están recién en estudio. No, sí que hacía que la función que inmunológica ahora hace poco la habían descubierto por el coronavirus, que ya. cómo actuaba en los linfocitos, creo que actuaba. En la O célula inmune, linfocito, y macrófago, claro. sí. ¿Ya? Eh, Em, También en la... mm, No, creo que esa nomás me quedó porque me llamó la atención. sí, sí, es que han aparecido muchos estudios que lo relacionan con el COVID, que, o sea, mientras, como que sería como un factor protector frente al COVID, si tengo concentraciones óptimas de vitamina D, voy a presentar, no sé, una forma menos grave de COVID-19 que una persona que tenga deficiencia de vitamina D, precisamente por su relación que tiene con el sistema inmune. El receptor de vitamina D es un receptor que se encuentra presente en muchas células, ¿ya? Por eso que hay muchas funciones que aún se están encontrando, investigando. También se le ha encontrado por ahí alguna relación con el cáncer, como también como un factor protector en algunos tipos de cáncer, ¿ya? Pero como les digo, son funciones que se están estudiando ahora recientemente. Por si a alguno de ustedes les interesa el tema, pueden buscarlo y leer, ¿ya? Eso. Qué bien, Macarena, que lo hayas encontrado y que se haya quedado ahí en tu memoria. Sí, eso es cierto. O sea, no tiene tan solo una única función con el metabolismo mineral, sino que tiene múltiples funciones. Ya no es una hormona que cumpla una única función. Ahora Vitamina. no se vayan a poner a tomar vitamina D para evitar el COVID, porque entonces van a estar en caso de hipervitaminosis. ¿Ya? Claro. Sí, bien. Sí, avancemos. Aquí también tenía como un problema la Macarena para mencionar, decía hormona paratoidea, no sé, algo así. ¿Cómo es Macarena? Eh, Hormona paratiroidea. Paratiroidea. Como las letras. Sí, es un poco difícil de leerla, pero sí es paratiroidea, porque viene de la paratiroide, de la glándula paratiroide, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, mencionaste bastante bien, Macarena, dónde se sintetiza, ¿no es cierto?, la glándula, su función, el hecho de que es bastante heterogénea, ¿cierto?, que no es un único péptido, sino que hay distintos fragmentos que se pueden encontrar. Ahora también es bastante interesante que si bien es cierto, la función principal es mantener estos niveles de calcio, ¿no es cierto?, séricos, ¿cierto?, a determinada concentración, algo que uno podría pensar que va de la mano con lo que hace la vitamina D, no tienen los mismos efectos, ¿cierto? Sobre todo a nivel óseo. ¿Qué me podría decir la comparación entre ellas dos? ¿Qué causa? Bueno, lo que me llamó la atención es que como que causa lo inverso a lo que forma la vitamina D. Claro. Como si ¿Qué- qué- había no, causaba lo inverso de la vitamina, entonces fue como, pero no debería ser al revés. Entonces, Claro. fue raro. ¿Qué es lo que hace la vitamina D a nivel óseo? ¿Qué es lo que promueve? Em, la absorción de calcio, no, La mineralización, ¿cierto? miner, Que el calcio se deposita en los huesos, ¿cierto? sí. ¿Y la PTH? La desmineralización de los huesos. Claro, o la resorción, podríamos llamarlo. Resorción. ¿Sí? Sí, Resorción sí. ósea. Claro, Claro, porque en realidad, claro, la vitamina D, claro, promueve la absorción de calcio, pero para que éste se asimile en los huesos, principalmente, ¿cierto? Pero la PTH lo que hace fundamentalmente es mantener la concentración sérica de calcio. Y si eso tiene que ser a expensas del calcio que está en los huesos, bueno, será. ¿Ya? ahí tú dices que inhibe los osteoblastos y también activa los osteoclastos a la vez para poder promover la resorción ósea. Y a nivel renal, Macarena también tiene una función importante, ¿no?
A nivel renal, sí, porque activa una enzima que promueve la síntesis de la vitamina D activa. O sea, como que provoca que se forme la otra enzima. Claro, o sea, básicamente, claro, por una parte promueve la síntesis de vitamina D, ¿cierto? Pero también a nivel renal causa la reabsorción de calcio, ¿no? Ah, sí. No me acuerdo tanto, me quedó mal la parte de que activa la otra, a la enzima. Claro, Pero claro. creo que sí hay una reabsorción porque estimula algunas células, pero no estoy muy segura. Sí, sí. Porque tú mencionaste tres mecanismos, dos directos y uno indirecto. Sí, ¿Cuáles son los dos directos? por la por la huesos, como la desmineralización de los huesos, Ajá. era una parte, la directa, por el riñón, que también es directo. Ya, pues, ahí al ser directo tiene que hacer algo, promueve la reabsorción, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. ¿Y el indirecto? Y el indirecto era el... Ay, se me fue. A través del aumento de la síntesis de vitamina D. Ah, sí, verdad. Claro. Sí. Muy bien. Bien, interesante también el tema de la vida media y de esto, El fragmento. claro, de estos fragmentos, ¿cierto? ¿Cuáles son los activos, Macarena, y cuántos podemos encontrar? Bueno, salía que el intacto y el N-terminal son los más activos que tiene la A PTH, paratormona. a lo mismo nomás. PTH, PTH. Y los otros tenían una vida corta, entonces eran eliminados, por así decirlo, por el riñón y el hígado en pocos minutos. Claro. Eso puede ser también un problema para las técnicas de detección, ¿cierto? Sí, totalmente, porque, o sea, se tiene que realizar la muestra en el mismo día, si no me equivoco, y sintetizar y centrifugar como todo muy rápido. Y hay un Como tema máximo también, claro, y hay un tema también con el momento del día en el cual se toma la muestra, ¿o no? sí, que sale como que en la mañana, de la mañana a la tarde hay una mayor cantidad de PTH que el resto del día. O ¿Y sea, por qué es eso, Macarena? ¿Por qué? realmente no sé, si me imagino que es por la reabsorción de calcio, por la alimentación que uno tiene, Sí, puede ser, sí. que a cierto horario uno come más, entonces reabsorbe más vitaminas. eh, me perdí la última parte, Macarena, porque se perdió mi conexión. Disculpa, no alcancé a escuchar lo último. No sé si la profesora te siguió. Sí, estábamos hablando de que por qué estaba esto de que en la mañana había una mayor concentración de paratormona y por qué durante el resto del día no. Yo le preguntaba por qué pasaba eso. ¿O cómo se llama eso también? Sí, porque también hay otros metabolitos que también tienen esta característica de no ser constante a lo largo del día. O sea, la que no es constante es la del sueño, la hormona del sueño. Ya, ¿y qué tiene? ¿Cómo se llama eso cuando no es constante? Tiene un nombre. Diría intermitente, pero estaría chamullando. Es un ritmo, Ritmo, sí, un ritmo circadiano. ¿Eso? ritmo circadiano. Ahí también le ayudó Maite en el chat. Ya, sí, se describe que la paratormona también tiene un ritmo circadiano, por lo tanto en algunos lugares se recomiendan tomarlo a cierta hora del día, más bien en la mañana, ¿cierto? Pero no es tan estricto como ocurre con otros metabolitos, ¿ya? Como el cortisol, por ejemplo. Pero sí se recomienda en algunos lugares. Y de hecho tú lo mencionaste más adelante, me parece, en los requisitos de la toma de muestra, algo hiciste mención por ahí. Sí, lo mencioné
realmente solamente como en un laboratorio alcancé a visualizar esa Sí, sí, por eso requerimiento. te digo que no es tan estricto, quizás no interfiere mucho por las concentraciones en las que varía, no sé, me imagino que por eso debe ser. Y, y lo otro porque también hay otros interferentes, como decías tú, el hecho de que hayan distintos fragmentos, ¿cierto? Y la PTH intacta y la N-terminal son las que poseen actividad, por lo tanto, esas deberían ser las que tienen que cuantificar y tiene que haber una metodología que pueda cuantificar a los dos. Por lo tanto, es un poco difícil estandarizar las metodologías para medición de paratormona. Por eso y por la vida media que tiene esta hormona. Bien, avance. Por aquí parece que sí, ahí. Dice, algunos médicos piden que ayunen antes de la prueba o prefieren hacer la prueba a una hora específica del día. Es por esto del ritmo circadiano que estábamos conversando recién. Ujú. Ya. Sí, bueno, el tema pasa a ser muy similar a la vitamina D, ¿cierto? No hay mucha diferencia en realidad en cuanto a la toma de muestra, el hecho de que también se pueda refrigerar o congelar, ¿no es cierto?, lo que puede Ujú. durar. Y él también, el tener los antecedentes del paciente, independiente si se ha preguntado o están en la ficha, también es un dato muy importante al momento de validar el examen, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, avance. Ay, no avanza. Ahí está. Ya. Ahí tienes los valores de referencia, ¿cierto? Son concentraciones muy pequeñas, como decías tú, en el orden de los picogramos, ¿cierto? Sí. Y ahí tienes tú hiciste una diferencia entre las diferentes eh, moléculas, ¿cierto? Para la molécula intacta, para el C-terminal, para el N-terminal. ¿Esos valores los encontraste así porque se miden por diferentes técnicas o...? Ya, estos valores los encontré en un laboratorio, Bayer, y decía que su metodología era la IRMA, quimioiluminiscencia y la ECLIA, que Ya, serían esos estándares. electroquimioluminiscencia. Ya, Ujú. De ese tipo de muestras las saqué. No encontré un valor como estándar o algo como que me satisfaciera, así bueno, como que que le encontré como más sentido porque sí. mencionaba la C terminal, la N terminal y Es que la molécula. varían mucho de un laboratorio a otro, va a variar dependiendo de la técnica. Me imagino que si lo encontraste así en este laboratorio y como utilizan técnica inmunológica, eh, no me imagino que se puede medir una parte y la otra por separado, porque tú puedes generar un anticuerpo específico para el C-terminal y otro anticuerpo para el N-terminal, así que me imagino que no habría problema para tener dos técnicas diferentes. No sé, profesor, si usted opina lo mismo. Sí, en teoría se pudiese fijar un término, un péptido completo de uno que estuviese de algún fragmento o algo Fragmentado. por el estilo. Sí, 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 sí se pudiese. Ahora pudiese como medirse bien por dice separado. Macarena, depende mucho de la ¿Mm? técnica, la electroquimioluminiscencia de repente tiende a ser un poquito más sensible, ¿no es cierto? Y se puede usar como para este tipo de determinaciones. ¿Sí? Sí, sí, pero los valores que van a encontrar pueden ser un poco variables, dependiendo de la técnica y del laboratorio, sobre todo para estos analitos así. Bien, avance. Claro, y aquí tienes otro test que tú encontraste que también se basa en el mismo fundamento que el de la vitamina D, ¿o no? Sí, O muy similar. de tipo RIA. Ujú. Claro, claro. Son los que más se usan en realidad, son los más sensibles, porque si tú te fijas en las concentraciones en picogramos, tiene que ser una técnica que bastante sensible para poder llegar a esas concentraciones. ¿Sí? Y ahí Ujú. también dice que los anticuerpos reconocen la cadena biológica intacta, ¿cierto? Que es lo que se va a determinar finalmente. Sí. ¿Sí? Sí, bien. Por último, la importancia clínica, ¿cierto? Acá tenemos eh, dos condiciones donde va a ser importante la medición de la paratormona, ¿cierto? ¿Cuáles son estas dos condiciones? Si hay un
hiperparatiroidismo. ¿Ya? Esto puede ser de dos tipos, que es primario o secundario. El primario sería como más relevante, o sea, que muestra que puede haber un adenoma Adenoma, adenoma en la paratiroides. por algún tipo de Entonces, tumor, ¿cierto? y en la secundaria tendría que ver más como por enfermedades que se provocan, disminuyendo así, esta puede ser a nivel renal y disminuyendo los niveles de calcio. Ya, ok. Entonces, por Es decirlo así, el importante, primario tendría que ver relacionado directamente con la glándula, ¿cierto? Con la glándula paratiroide. Sí, Y el secundario puede ser una enfermedad fuera de la glándula paratiroide la que está produciendo esta secreción excesiva de la hormona. sí. Ya. sí, súper bien, Y, súper bien. y el caso El contrario, hecho, claro, solamente una consulta, Macarena, si yo a un paciente, a modo de investigación, yo le inyectara o le suministrara calcio en un hiperparatiroidismo secundario, ¿la PTH tendría que normalizar o no? En uno secundario, depende si tiene problema, en qué lugar tiene el problema, porque, o sea, no puede haber reabsorción en riñón, o puede ser que no pueda haber. No, pero por ejemplo, si claro, puede que no haya reabsorción o no sea tan eficiente como debiese ser, pero si yo suministro suero con calcio, ¿cierto? El calcio va a tender a normalizar. Si tiende a normalizar la Sí. concentración, la PTH que variaría o no? en el secundario. Yo creo que sí. Sí, ¿cierto? Porque la Sí, glándula sensaría que los niveles de calcio se están que está normalizando. aumentando. Sí, Claro. ¿Y sí. en un hipertiroidismo primario? Ahí tendría que, bueno, siempre estaría secretando PTH, entonces como que no Claro, ahí habría no, como mucho cambio. Claro. exacto, ahí no habría cambio porque en realidad es la glándula la que no es capaz de sensar estas concentraciones, ¿cierto? Ujú. Sí, bien. Yo tengo la última pregunta, Macarena. Ahí en las causas de hipoparatiroidismo, ¿cierto? Tú tienes la extirpación quirúrgica de la glándula paratiroide. ¿Cuál es la causa más frecuente de extirpación quirúrgica de la glándula paratiroide? ¿Lo sabes? ¿Cáncer? Ya, pero específicamente ¿dónde? Porque En recordemos la, dónde, ¿dónde? en la paratiroide, en la tiroides. En la tiroide, ¿cierto? Porque recordemos que las glándulas paratiroides son súper pequeñitas y están ahí pegadas, por decirlo así, a la glándula tiroide. Por lo tanto, al extirpar la parte o en su totalidad la glándula tiroide, siempre se arrastra con ella a la paratiroide. ¿Ya? Ujú. Bien. Yo no tengo más preguntas por mi parte, no sé, profesor, usted. No, súper bien, súper bien. ¿Dejo de compartir? Me gustó la Sí, presentación. sí, muy bien.